Bienvenidos, nosotros somos Heresiarcas el podcast, lugar donde está bien no estar de acuerdo. Aquí venimos a dudar, discutir, reírnos del misterio y a pelearnos con la lógica. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompaña Iván, Topacio, hola, y Vanessa. Ella es nueva aquí con nosotros. Bienvenida. bienvenida. Muchas gracias. Sí, ella es compañera bióloga también y con una maestría en Neurobiología. neurobiología. Exactamente. Entonces, con el tema, a ver qué nos puedes decir, porque tiene mucho que ver con la mente. Muy bien. Entonces, ¿qué onda? ¿Cómo están? ¿Cómo les fue esta semana? ¿Qué novedades hay? Pues las desgracias de siempre, ya sabes, Ya Sí. sé, el trabajo, la tristeza, la vida adulta. la vida adulta. Normal. Yo creo que es lo más crítico, ¿no? La vida adulta. Sí, Vida adulta. Eso lo define. sí. Hay que hacerse cargo de uno mismo. No podemos decir más. Sí, La vida adulta es un caos. sí. Quedaría uno por regresar a que sus papás lo cuiden. No tener que preocuparse. Pero bueno, hoy venimos a reencarnar otro episodio. Este episodio no va a ser necesariamente de dos partes, pero sí, o sea, están ligados, pues. Sí, entonces el episodio que vamos a reencarnar es el de... Vamos a reencarnar el episodio de conspiraciones. En aquel entonces fueron 3 conspiraciones juntas. Fue MK Ultra, Bluebeam y HAARP, que ya los hicimos por separado los otros dos. Entonces ahora tocaba el turno del MK Sí Ultra. vine a uno de esos cines. Ajá, sí. Entonces era el turno de MK Ultra. Entonces ustedes se imaginan qué sería despertar en una habitación y no saber cómo llegaron ahí. Sí, estaría bien gacho. Sí, Traumático. bastante. Pues depende. Un blackout de ebriedad, Si imagínate. un día antes pisteé, pues Ajá. quién sabe, ¿verdad? Era lo que iba a decir. Yo creo que muchos ya han pasado por Sí, eso. ya. Porque si me he levantado varias veces y digo, chingado, esta no es mi casa. Mauricio tiene experiencia. Esta no es mi casa, no sé qué está pasando. O cuando eras niño, ¿no? Que de repente, si yo me dormí en la sala porque estoy en mi cuarto, Sí. ¿no? Así. Pero no, esto no se trata de eso. Esto es de, por ejemplo, que te ofrezcan una bebida y que no sabes qué trae. Ay, no. O que después de cierto... que de repente vas a un lugar y luego de repente ya tu mente está fragmentada y no A sabes mí qué si está ofrezcanme la pasando. bebida, no le hace lo que traiga. Iván, no. Por la anécdota. Yo me dejo querer, yo me dejo. Bueno, pues este tipo de cosas así donde de repente vas a hacer tus actividades normales, que vas a un barecito, vas a un lugar así, y de repente ya se te borra la mente, se te desfragmenta todo. Eso era parte de el proyecto MK Ultra. ¿Sí? Ah, ya encontré cuál episodio, ese es el episodio 9. Entonces ahí pueden ir a ver el de MK Ultra, Bluebeam y HAARP. En la versión resumida, esta va a ser la versión extendida. Entonces ahora sí vamos a profundizar sobre la historia que parece que fue sacada de una película de conspiraciones y que de hecho muchas veces entra en el tema de conspiraciones, pero no fue una conspiración como tal, o sea, fueron eventos que pasaron en un capítulo muy oculto de la Guerra Fría donde la mente humana se convirtió en el campo de batalla. Este es el legado que el MK Ultra dejó. Este fue el experimento más siniestro sobre el control mental que jamás se ha realizado por el gobierno de nuestros vecinos, los Estados Unidos. Oh, sí, feo. Sí. Y la mayoría de la información que les traigo la saqué así, me metí a la página de internet CIA MK Ultra y ahí están todos los documentos. Ahí está. Ahí está, todo desclasificado. Está bien. Se lo pedí a ChatGPT. Le dije, léeme Haz esto, por parillo. favor. No, lo buscas y ahí te salen Sí. los documentos del MK Ultra. Así te salen, literal. Entonces, primero para entrar en contexto, ¿no? Tenemos que saber cómo empezó. El Ok. contexto histórico. Para entender cómo nació el MK Ultra necesitamos viajar al corazón de la Guerra Fría, que esto fue más o menos por la década de los 50. El mundo estaba dividido en 2 bloques, el capitalismo que estaba liderado por Estados Unidos y el comunismo que estaba encabezado por la Unión Soviética. Pero esta no era una guerra convencional, no se trataba nada más de estarse bombardeando entre sí ni de estar peleando por territorios, sino más bien de, pues, ideología, era una guerra ideológica.
Entonces, en medio de esta lucha, surgió como que ahí la curiosidad de qué podemos hacer con la mente humana. O sea, Estados Unidos decía, no es que los soviéticos ya están implementando tecnología para leer la mente y generar super soldados y hacer que los soldados pues no sientan miedo, por ejemplo, cosas así, ¿no? Entonces querían empezar a manipular esta parte de la mente. Entonces, en Estados Unidos estaba gestando un miedo creciente, muy obsesivo, sobre que los soviéticos y los chinos hubieran desarrollado técnicas para controlar la voluntad de las personas. Se hablaba como de un tipo de lavado de cerebro. ¿Sí? Entonces se decía que algunos soldados norteamericanos capturados y luego que los liberaban, o sea, como que los capturaban los chinos o los soviéticos y luego los liberaban, pero ya venían como reprogramados. Eso era lo que pensaban en Estados Unidos. Entonces la idea de que un humano pudiera ser manipulado sin el consentimiento desde adentro, desde su cerebro, pues era muy aterrador y era más, inclusive les podía dar hasta más miedo que las mismas bombas y todo, porque ya los estaban atacando desde adentro con sus propios soldados y luego aparte a sus soldados desde su mente. Fue entonces cuando la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, dio luz verde a uno de sus programas más secretos y más ambiciosos, también uno de los más siniestros, el proyecto MKUltra. Este fue un programa secreto, ultra secreto en ese entonces, y fue desarrollado en 1953 y hasta más o menos finales de los 60. Se centraba en el control mental, la modificación del comportamiento y las técnicas de interrogatorio. Fue dirigido por el Dr. Sidney Gottlieb y fue bajo las órdenes del director de la CIA, que se llamaba Allen Dulles. La justificación inicial de este evento fue responder a los supuestos avances soviéticos y chinos y también norcoreanos del lavado del cerebro, que les decía ahorita, especialmente con los prisioneros de guerra. Ok. Sí, entonces ese es para entender más o menos el contexto, o sea, qué estaba pasando y por qué a los Estados Unidos se les ocurrió esa genial idea. Manipular. Qué chido. Sí. El objetivo que tenía este proyecto era desarrollar técnicas de control mental para uso de inteligencia y contrainteligencia. Pero la pregunta real era si era posible controlar a la mente humana, si podían desprogramarla y luego después de hacer la desprogramación reconfigurarla, o crear agentes secretos que obedezcan órdenes sin recordar, o sea, crearte un robotcito que nada más le programes, haz esto y... Ay, que mejor hubieran hecho robots. Sí. Como el soldado del invierno. Ajá. Justamente, Sí. esa es... Le salía más caro, yo creo. Tenían que invertir más dinero, tal vez, quién Pero sabe. sí se puede o no se puede. ¿Qué? Eso. Preguntarles O sea, a las sectas cómo les va. Ajá, es lo que vamos a ver, Iván, es lo que vamos a ver. Ok, ok. De eso se trata el episodio. Si te digo que sí, se acaba el episodio. Sí. ¡Ay, nos ¿Quieren la vamos, bye! respuesta? Sí se podía. En la respuesta, sí. Preguntas Y tan la pendejas. receta mágica para hacerlo es tan, tan, tan. como la cangreburger. Ándale. Vanessa, perdón, yo soy el que hago las preguntas pendejas. Sí, entonces, bueno, ¿cuáles van a ser las inspiraciones oscuras que tenía el MKUltra? El nacimiento del MKUltra también estuvo influenciado por las prácticas previas que había durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes y los japoneses realizaron experimentos médicos inhumanos que también, si van a los episodios 3, 85 y 83, ahí es donde hablamos sobre los experimentos inhumanos en humanos, algunos experimentos en seres vivos y personas privadas de la libertad. Entonces venía el auge de todo este tipo de experimentación en humanos. Entonces, pues, ¿qué es la ética? Todavía no se inventaba en ese entonces. ¿Qué es la bioética? Menos, no sabían No qué existía. y si existía se les olvidó. Sí. Entonces, pues todo esto era aquí, desde aquí en adelante, sin consentimiento. O sea, a partir de la Segunda Guerra Mundial se supone que se creó el documento, el de Nuremberg, se me acaba de olvidar,
pero de Nuremberg, donde ya tiene que haber un consentimiento informado, todo procedimiento, toda investigación necesita, mire, esto es lo que se le va a hacer, usted firma, está de acuerdo, sí o no. Pero pues aquí pues era ultra secreto, entonces no podían revelar nada. Por ende, regresando de la guerra, los Estados Unidos se trajo a varios científicos alemanes a través de la operación Paperclip y los integró a sus laboratorios. Muchos de ellos tenían ya bastante experiencia en manipulación psicológica y farmacológica. En otras palabras, el conocimiento para alterar la mente humana ya existía, solamente se necesitaba un nuevo objetivo. Entonces, mientras las potencias mundiales estaban desarrollando bombas atómicas, la CIA Eso. buscaba algo más, el control absoluto del pensamiento. El MK Ultra no era un programa de investigación nada más, era una carrera desesperada para adelantarse al enemigo, aunque el precio fuera pues todas esas vidas humanas que se llevaron entre las patas. Así comenzó la guerra silenciosa, donde las víctimas no verían su sangre derramada, sino su voluntad de desaparecer. Aquí es donde el proyecto, que nació a partir del miedo, se convirtió en un experimento sin ética, donde los científicos y los agentes juzgaron la mente de miles de personas como si fueran piezas descartables. Y era cualquier persona, inclusive miembros, agentes de la CIA, también ellos fueron parte de estos experimentos sin darse cuenta, sin su consentimiento, nada. El objetivo era alterar el estado mental, como lo habíamos visto, y alterar algunas funciones cerebrales. Y para esto desarrollaron sustancias que causaban confusión, dependencia, euforia o parálisis. También facilitaron los métodos de hipnosis, provocaban amnesia o imposibilidad para mantener una mentira, intentaban modificar la personalidad para inducir dependencia emocional. También alteraban la percepción y reducían la eficiencia laboral o militar. Y también desacreditaban públicamente a los objetivos políticos mediante manipulación química, mediante algunas drogas. En general, buscaban la creación de un candidato para que era manchuriano, que esto quiere decir que es un sujeto programado para obedecer sin cuestionar. Una marioneta. Entonces, todo esto lo querían ¿para qué? Para en la guerra tener técnicas de interrogación más eficaces, métodos para borrar o implantar recuerdos, y el control, o sea, literal, el control total del pensamiento humano. O sea, tener a tu títere. De seguro usaban mujeres, ¿verdad? Para controlar a los hombres. Híjole. Pues, no estás tan errado, porque iría un poquito más hacia el control emocional también. Y las cuestiones más traumáticas, más que un control tan como si fueran un robot. Ajá. Exacto. Entonces, pues querían como reeducar a los prisioneros, y aparte a los prisioneros de guerra, que les digo que eran soldados estadounidenses que fueron prisioneros en la Unión Soviética o en China, y luego que regresaban y que supuestamente estaban ya programados, pues los querían como que desprogramar para volver a programarlos de que fueran de su bando otra vez, ¿sí? O sea, como quitarles esa información que les pusieron los soviéticos. ¿Qué métodos utilizaban? El MK Ultra no fue un experimentillo ahí nomás que se les ocurrió a 2-3 personas, o sea, no, fue una red completa, encubierta, que tenía más de 150 subproyectos que estaban distribuidos alrededor de Estados Unidos, Canadá e incluso algunas partes del extranjero. O sea, no era así nomás, ahí se me ocurrió y nosotros 4 lo estamos haciendo, nada. Había universidades prestigiosas, hospitales psiquiátricos, prisiones, centros de detención. Todos estos fueron infiltrados y captados para tener pacientes. Imagínate una tesis en eso. Pues prácticamente. Pero sí, o sea, no. O sea, podía ser cualquier persona y a la persona no le estaban diciendo lo que estaban haciendo. No, pues no. Le iban a decir. ¿No? Oye, te vamos a manipular, vamos a ver si funciona, y luego te vamos a cambiar de bando y luego otra vez volverte para acá. Pues no. No sabían. La sustancia que más utilizaron, obviamente, era el LSD, que era en ese entonces una droga nueva, psicodélica, con un potencial muy grande de alterar la percepción y el pensamiento.
y de hecho en la actualidad hay otro tipo de investigaciones en donde sí sirve para algunas cosas psiquiátricas. Ajá, pero Sí, pues de hecho sí he escuchado que el LSD sí lo están aplicando en investigaciones, pero justamente para trabajar alguna otra adicción como el alcoholismo. Pero el LSD en sí como para un control mental, pues no va a tener un efecto tan fino, en realidad solo está alterando la mente, como que se acerca un poco más hacia lo de la esquizofrenia, que puedes tener alucinaciones, ese tipo de aspectos. exactamente. Entonces la CIA pensaba que podía utilizar el LSD para destruir la voluntad de un enemigo y manipularlo de forma que pudiera alterar su memoria o inducir alguna confesión forzada. Que pues eso también lo pueden hacer con tortura, pero en este caso querían utilizar otra pues otro elemento, ¿no? Que en este caso era el LSD. Pero no se limitaron solamente a administrarla en entornos controlados, o sea, con estas personas, no sé, por ejemplo, había prisiones, entonces con estos pacientes que tengo aquí cautivos, no, sino lo llevaron a las calles. Nada más que el problema con el LSD fue que como que no les salió como que ellos querían, porque ellos querían como que utilizar la sustancia para controlar la mente, pero el LSD lo que hizo fue que abrió más sus mentes, entonces les generó otras perspectivas diferentes, Pues así sí. como que no, esta no nos sirvió para lo que queríamos. Y así empezaron los Descartada. hippies. Mucha paranoia, ¿no? Ajá. Pues casi, o sea, sí, no le sirvió. Pero uno de los casos más célebres del... Pero se intentó. Sí. Solo nos costó quién sabe cuántos muertos, pero... Ajá. Pero ya vimos que para eso no sirve. Uno de los casos más célebres fue Frank Olson, que era un científico, me perdí, del ejército que fue drogado con LSD, pero no le dijeron, obviamente. Días después cayó desde una ventana de un hotel en Nueva York. Oficialmente fue un suicidio. Extraoficialmente hay muchas dudas. Entonces, él fue uno de los casos de LSD. Otras técnicas que utilizaban eran para despersonalizar y desorientar a las personas. Esto lo hacían con la privación sensorial. Algunos individuos los ponían en cámaras que eran completamente insonorizadas, les tapaban los ojos y les quitaban los estímulos así por horas, días, y ahí los dejaban como encerraditos en un ataúd a ver qué pasaba. Qué feo. También los privaban del sueño. Ay, no. Fueron sometidos a más de 100 horas sin descanso. O sea, también ya vimos que no se puede no dormir. Hace daño. Hace daño, nos volvemos loquitos y no. O te mueres. Nada más los estaban enloqueciendo, destrozándoles el cerebro, pero pues para manipular, pues pobrecitos. Se Sí. están volviendo locos nomás. Sí, pues es que era parte de la despersonalización. Es que no tenían a John Milton. Pues sí. Él con sus técnicas hubiera hecho todo más fácil. Ahí estaba el secreto, lo más que no, tal no nacía. No. También otro método eran los electrochoques, pero no con fines terapéuticos, sino como método para borrar la identidad. En algunas sesiones se aumentaban las dosis hasta niveles peligrosos y sin anestesia. O sea, por ejemplo, hasta en la actualidad se siguen utilizando los electroshocks, pero son más que nada como para estimular ciertas regiones del cerebro para ver pues la reacción, ¿no? O es que vi que era también como para alternativa a depresiones muy profundas que no responden a nada. Sí, justamente se dan pequeñas descargas que sirven justamente para esas personas, esos pacientes que no reaccionan a ciertos medicamentos, o para complementar, porque de hecho si complementan los dos tenían un mejor efecto, pero son micro. Ya en este caso del experimento, pues me imagino que era algo Peligroso. intenso. Sí, bastante. De hecho, sí, pues hubo gente que perdió la vida, vaya. Sí, eso iba a preguntar. Yo me imagino que se va a haber llevado un chingo de gente, ¿no? Entre tantas pruebas y tantas. Sí, hubo un experimento que vi que de una mujer embarazada, olvidé su nombre, la verdad. A la mujer no la logró lavar el cerebro, para el bebé sí.
No, ella pues fue sin su consentimiento como tal. Y lo que fue que le estuvieron intentando despersonalizar, o sea, por mediante electrochoques, mediante la privación del sueño, algunos sedantes y todo esto. Embarazada, o sea, no debía, pero está. Y todo. Y la única razón por la que pararon de experimentar con ella fue porque dio a luz. O sea, lo bueno fue que el bebé nació. El problema fue que, o sea, el daño estaba tan afectada que ni siquiera sabía cómo cuidar a su bebé. O sea, quedó completamente incapacitada para todo. No se reconocía en ella misma, no sabía hacer nada por ella misma. Tenía que entonces tener. Sí funcionó. Sí. Entonces sí funcionó. O sea, la despersonalización funciona. Ujú. Pero se supone que el siguiente paso era Programarla de nuevo. Pero eso es lo que ya no pudieron. O sea, se quedó Valió hasta madre. ahí. Ajá. Entonces, pues no. Y ella. Chavos, el paso 1 ya está. Sí, El ya 2, está. a ver cómo chingados lo Vamos a averiguar cómo resuelven. se hace el otro. Pero el primero me salió bien. Ahora, ¿qué hacemos con todos estos cuerpos vacíos que ya no tienen personalidad, ya no pueden reaccionar y no pueden hacer nada? Ay, no. Ocúltalos. Porque pues era lo que hacía. Que Eutanasia. se suiciden. Ajá. Eutanasias masivas, ¿no? Autoeutanasias. Llamadas suicidios. Sí, me quedé pensando. Entonces también utilizaban hipnosis combinada con sedantes. Esto para inducir la vulnerabilidad e intentar implantar recuerdos falsos. Que igual, o sea, algunas funcionaban, otras no. También lo que hacían era algo muy extraño, que era que les daban sedantes y cuando el sedante empezaba a actuar les ponían de inmediato una otra droga que fuera estimulante. Entonces también ahí los volvían como que medio, pues sí, como que el cerebro, la química cerebral no sabía cómo reaccionar. También hacían programación conductual, esto con castigos, recompensas y manipulación por repetición. Les ponían audios así repetitivos todo el tiempo, pero no eran audios bonitos de así, merezco abundancia, no. No eran de esos audios, eran audios de tu mamá no te quiere, eres un inútil, o sea, cosas Qué así. culeros. Ay, qué Eran Eres una basura. O para bajarlos No vales nada. emocionalmente, ¿no? Y Sí. hacerlos bien vulnerables. exactamente. Ujú. Sí, entonces era, y se los ponían por horas, días, se los ponían en su almohada para que los estuvieran escuchando mientras duermen. Ay, o sea, no. sí, todo. El chiste era despersonalizar. En cuanto a las drogas que utilizaban, ya vimos que era el LSD, pero también utilizaban la psilocibina, la mescalina, la heroína, la morfina, el alcohol, la marihuana, el pentotal sódico, que le llaman también el suero de la Me verdad. imagino el desmadre con la marihuana, todos. Sí, para lo que quieras. Que yo hice eso, sí. Risa y risa ahí. Sí, lo que digas. Pues y de es- rato, la manchis. Vámonos a comer. Maybes. Entonces, el LSD se administró en empleados de la CIA, soldados, médicos, prisioneros, prostitutas, pacientes psiquiátricos y civiles, pero sin consentimiento. O sea, nadie sabía que les estaban dando dosis de LSD. Algunos sujetos recibieron LSD por más de 70 días consecutivos. A su madre. Hubo un subproyecto que se llamaba Operation Midnight Climax. Y era que se instalaron en prostíbulos encubiertos. Y ahí drogaban a los clientes sin su consentimiento. Estos eran grabados bajo espejos falsos. Y pues ahí intentaban como pues sí, este tipo de manipulación y de como chantaje. Pero también aquí empezaron a hacer mal uso de esto. ¿Por qué? Porque los mismos agentes de la CIA empezaron a ir a estos prostíbulos porque pues había mujeres y drogas. Entonces, Hacer uso de ellos. entonces pues ya empezaron a abusar de todo esto. Ya estaba ahí. Ya, Pues sí. Dijeron nada. ya estaba ahí, sírvanse. Era parte del proyecto, era gratis. Empezaron a hacer mal uso de ello Qué también. terrible. Ay, no. También con lo de la hipnosis y las técnicas de sugestión, lo que hacían era inducir a los pacientes a que estuvieran ansiosos, que tuvieran ansiedad. Pero también lo que querían hacer era que mejoraran el aprendizaje bajo la hipnosis. Exploraban también
hiperpersonalidad y la hipersugestión. Mira, ya ves, todavía que no lo iba a poder decir. Hipersugestionabilidad. O sea, mediante esta técnica de hipnosis y estarlo sugestionando con que algo iba a pasar o algo iban a hacer, pues llegaban a este tipo de despersonalización. También generaban comas inducidos y lo de las grabaciones repetitivas que les decía. Por ejemplo, el psiquiatra Donald Ewen Cameron, él estaba en Canadá y él puso a sus pacientes en coma durante semanas mientras escuchaban frases repetidas. Y también utilizaba electrochoques, o sea, por si no fuera, él combinó todas las técnicas. A ver cuál qué pega. pasa. Sí. A ver si es más rápido. Ujú. Y utilizaban electrochoques hasta 40 veces en un nivel, o sea, con un nivel más alto que el clínico recomendado. O sea, No manches. también se pasaba. En cuanto a la tortura química y la psicológica, utilizaban sustancias paralizantes y luego las estimulantes. Pues aquí era donde lo tenía. Y también les ponían un shock auditivo de baja frecuencia. También les ponían ahí un zumbidito que tenían que estar escuchando todo el tiempo. Todo eso también por la misma técnica de despersonalización. Ahora aquí ya tengo lo del caso del Midnight Climax. En varias ciudades la CIA instaló apartamentos secretos con prostitutas contratadas por la agencia y llevaban ahí a sus clientes. Sin saberlo, estaban siendo filmados detrás de espejos falsos mientras consumían bebidas con LSD. El objetivo que tenía este estudio, este proyecto, era estudiar cómo el comportamiento humano bajo el efecto de drogas y alcohol podía verse influenciado. Creo que lo leí mal. Creo que era al revés. ¿Cómo se podría haber influenciado el comportamiento con esas drogas? Exactamente. Entonces, de cómo el comportamiento sexual tenía influencia. Era influenciado por el alcohol y las drogas. Eso, lo que dijo Topacio. Sí, ¿por qué lo estoy leyendo al revés? No sé. Usaban mujeres entonces. Sí, y lo utilizaban. Lo dije. Sí. Y era como parte de un arma. O sea, un arma de control, igual para manipular y chantajear y todo esto. Sí, Pero pues, te decían que estabas grabado, que o no les avisaban que ya los habían grabado luego del acto. Ellos creían que estaban usando el MK Ultra y el MK Ultra los está usando a ellos. Ajá, Ey. sí. Una lobotomía dolía menos. Yo creo que sí, con todo lo que les estuvieron haciendo. Y justamente llegamos a esto, ¿es ciencia o es tortura? Los métodos del MK Ultra desdibujaron por completo la línea de la investigación científica y la crueldad sistemática. El consentimiento no era parte del protocolo. La ética fue deliberadamente ignorada. La ética no había. No, ¿qué es eso? ¿Quién sabe? ¿Con ¿Quién qué sabe? se come? Nunca he escuchado esa palabra. Vamos a hacer lo que se nos ocurra. Sí. El ser humano se convirtió en un instrumento desechable y una mente que podía usarse, romperse y bueno, está bien, no lo pude arreglar, lo descartamos. Así ya tíralo. Tíralo, no sirve. Miles de personas pasaron por estas prácticas y muchas nunca lo supieron. Algunas fueron víctimas, otras fueron cómplices, otras se supone que estaban trabajando en ello y ni siquiera sabían que también eran víctimas. Pero, ¿cómo fue que esta red se empezó a caer? ¿Cómo fue que la gente se dio cuenta de su existencia? Pues es lo que vamos a ver. Muchas personas fueron usadas sin saberlo. No firmaron ningún consentimiento, no fueron informadas, no se les ofreció ninguna opción de negarse. Muchas de ellas ni siquiera eran enemigas del Estado, eran simples civiles, ciudadanos. Yo creo que era más fácil pagarles, ¿no? Así les lavabas el cerebro. Mira, te voy a dar tanto y traicionas a ese güey y se acabó. Sí, Era más fácil. efectivo. Era más porque, efectivo. Pues, Sí. no puedes controlar tan finamente a alguien sin que sea consciente de ello. O sea, puedes amenazarlo, puedes traumarlo, puedes alterarle la mente para que sea muy susceptible, pero no solo susceptible a ti, sino susceptible a todo. Todo. Ujú. exactamente. Exacto. Entonces eran ciudadanos comunes, pacientes que buscaban ayuda, o sea, muchas personas que fueron a un hospital porque tenían un problema Querían hacerlo psiquiátrico. barato. No, es que no eran así como que hospitales X de gobierno ahí, bueno, no México, pero No, o sea, pero me refiero que agarraban así a gente sí, Al azar. al azar, Al así, azar. o sea, no.
Por eso me refiero, o sea, que no querían gastar tanto. O sea, por eso ya no les pedían ni su consentimiento, ni tampoco con engaño. Yo nomás simplemente, ¿sas? ¿Te agarro? Sí, pues ahí llegó. Que al cabo no hay pedo, a lo mejor ya se iba a morir o lo matábamos allá adentro. Uno, Una de dos. sí, uno, por ejemplo, era un señor que fue a un dentista y le traía dolor en una muela y no se le quitaba el dolor. Entonces un médico le dijo, es que es Bien raro, le explotó el cerebro, oiga. casi, Se volvió loco del dolor. casi porque le dijeron que era psicosomático y lo mandaron al hospital psiquiátrico y ahí fue donde lo agarraron para el IPCO. Y Qué le hicieron- feo. Ya no me voy a querer checar mi cerebro, ya sí lo voy a dejar. Iván, no. Aquí no hacen ¿Qué eso. tal si experimentan conmigo y si se arma? Iván, aquí no hay presupuesto para Aquí no hay eso. presupuesto para que anden Ok, investigando ese tipo pues de que me cosas. paguen. No. Que hay me paguen y me dejo. No hay presupuesto tampoco. Luego, ¿por qué mucha gente no quería atenderse mentalmente Ajá. en Ajá. los últimos años? Sí. Se quedaban, yo creo, también muchas leyendas urbanas, ¿no? De que, Sí. no, después te van a hacer algo en el cerebro Te y van vas a a volver quedar loco. peor. Vas a estar más Exacto. loco de lo que ibas. Yo tenía un tío Y ahí que se entró agarra. y salió bien loquito, Es más, ya salió muerto. Así, ¿no? Sí, no, pues sí, o sea, yo creo que por eso o sea, las personas más de más edad, Ajá. así de plano no quieren ir al loquero, No. porque ¿Para qué? No estoy loco. ¡Estoy loco! ajá, no quieren No ir. estoy ¿Qué? loco, empieza. Porque le habla a la pared, no significa nada. Así hablo yo. Sí, o sea, que tienen súper satanizado Me estoy desahogando. Sí, súper satanizado a la psiquiatría como tal, porque no, eso nomás es para locos. Eso es para locos. Y luego les preguntas, ¿qué es estar loco? Pues estar pendejo. No, pues Eh, no. Touché. Creo que puedes estar pendejo sin estar loco. Ajá. Sí. Sí, pero Todos tus así. psicométricos bien, pero en otras cosas. Ujú. Entonces, pues sí, no eran personas comunes, niños, presos, pacientes, les decía que iban así por una cura por algo y terminaban súper mal Y sin cura. y sin cura. Como los O que peor, atendió Marilyn Cote, ¿no? Casi, ándale, Pinche vieja loca. sí. El caso que les decía ahorita de Frank Olson, él era un microbiólogo militar. Y él en 1953 le estuvieron administrando a algunos colegas LSD sin avisarle. Y eso que eran colegas de ellos. Días después su comportamiento cambió drásticamente, empezó a sufrir ansiedad, paranoia, desorientación. Después de una semana se cayó de la ventana del piso 13 de un hotel en Nueva York. Se cayó. Se cayó. Un autodesvivición. Pero décadas más tarde, ya cuando hablaron con su familia y todo esto, fue descubierto que él había sido parte del experimento. No. Exhumaron su cuerpo y encontraron indicios de trauma en la cabeza que no coincide con que se haya caído. Es que se golpeó repetidas veces contra la pared antes de aventarse. Pues, A mí me pasó Contra eso un dormido. puño. Bien raro, a mí me pasó eso dormido. Hace cuenta que estaba yo. Ya es que está la pared de tu casa donde está la sala, sí. que está como una barrita en medio. Pues me acosté en el sillón. Y no, pues me despertó Tony y Alejandro porque se asustaron porque estaba dormido. Y nomás estaba así, pero pegándome a madres, a What madres. the fuck? Y lo dice, Iván, despiértate lo que. Ey, no te duele la cabeza. Y le digo, no, ¿por qué? Se te estás pegue y pegue, güey. Me grabaron. No Y manches. yo le digo, no mames, Leonate. Dice, sí, güey, dice, acuéstate o algo, dice, no te quedes así. Pero porque como que se me iba la cabeza para enfrente y luego yo pues la regresaba y me ponía el chingazo. Y luego otra vez se me iba para enfrente y luego me regresaba y me ponía el chingazo. Pero nomás nunca me desperté. No manches. Ese es el sueño pesado. Se los conté. Esto es exclusivo de Heresiarcas del Edén. Ahí luego les enseño el video, a ver si existe todavía. Vaya, pues, Wow. si lo tienes lo ponemos ahí Sí. en un cuadrito. Iván, si tienes que revisarte el cerebro. Ah, Sí. no, ya no, ya yo creo que me lo acomodé chido. Estoy bien, Yo- gracias. Después Yo de creo que le escuchar faltaba esto, como que sí. asentarse y ya de eso dijo, no, ya quedé chido bien ahí. Necesitaba una sacudida para Sí, sí. acomodarse. Estaba aclarando mis ideas. Va. Entonces, bueno, quedamos que no eran consistentes con una caída, no los golpes. Su hijo, Eric Olson, lleva más de 40 años buscando qué fue lo que pasó. Porque dice, no mataron a mi padre. Lo destruyeron, lo manipularon y luego lo borraron. Eso es lo que dice su hijo.
Ay, no. Algunos otros fueron pacientes psiquiátricos que tenían una terapia con el psiquiatra Donald Cameron. Ellos estaban diagnosticados con depresión, ansiedad e incluso algunas mujeres tenían malestares postparto, o sea, la famosa depresión postparto. Y ellos tenían un proyecto llamado The Pattering. Lo que hacían... ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba? The Pattering. Eso. Quién sabe si lo estoy pronunciando bien, ¿no? The Pattering. Entonces ellos igual los sometían a dosis extremas de electroshock, les ponían barbitúricos por semanas, les ponían frases repetitivas más de 16 horas diciéndoles cosas horribles. Algunas víctimas de este doctor psiquiatra olvidaron hablar, otras se les olvidó cómo caminar, algunas madres ya no reconocían a sus hijos, algunas personas que fueron reinsertadas a la sociedad regresaron sin recuerdos, sin identidad. Ahí está la respuesta. Ay, qué feo. A los que despidieron a sus papás que fueron por cigarros, a lo mejor los agarraron para el proyecto. Puede ser, y ya no se acuerdan de nada. Ajá. Por eso yo no tenía hijos. Lo dirás de un chiste, pero puede ser que se haya pasado. Pues a lo mejor y sí. Ajá. O sea, por ejemplo, si ya agarraron a los padres y queda el hijo solo, pues nadie va a reclamar. Pues Ya no. está más sencillo, por así decirlo. También. Y ahí ya tienen otra víctima más. Otro paciente. Qué miedo salir en los 50 a la calle nada más porque sí te agarraban y... Véngase. Va para arriba. A que le vamos a dar algo chido, le va a gustar. Es un juguito. Vamos pues. El que va Como a el, ser. como el chiste de la garrucha. ¿A dónde me lleva? No, mijo, ya lo traigo traigo. de regreso. No, mijo, ya lo traigo, pues sí que... Ay, Iván, y tú diciendo que si vas a aceptar cualquier bebida de cualquier persona. Pues mientras me traigan. Ya lo Mientras me traigo de regresen a mi vuelta. casa, si quedo loco no hay pedo, pero ya estoy en mi casa. Ah, bueno. Entonces, muchos pacientes, incluyendo niños, terminaron sin recuerdos, con capacidades cognitivas reducidas, sin su salud mental. Ya la tenían completamente destruida. Entonces, Qué feo eso, ¿no? Sí. Bueno, ya hablando en serio, sí. Qué feo. O sea, qué doloroso para un familiar o para uno mismo. Pues ya tener la mente destruida. Si uno cuando siente así una pérdida o algo, ya se siente así como que se le acaba el mundo o algo. ujú, Ahora imagínate ya traer todo el pinche cerebro todo hecho garras. pues sí, o sea, no reconoces nada. Qué feo. Básicamente son personas que estaban sufriendo en vida, los Sí, traumatizaron. pues ya estaban muertos en vida y eso ya nomás. Bueno, ya, sigue. Gaby. Pues sí, imagínate también vas a una clínica porque tú te quieres curar, porque tienes ansiedad y sales peor. Terminas peor. Sí, o sea, sales y ya no sabes quién eres. Qué feo. O sea, nada. Por eso no va al doctor. Iván, Por eso no, No. vayan. Iván, No se crean no. si vayan. Vayan con su profesional Malos de consejos, salud. Está bien, perdón, ya. Son chistes para que se rían Pero un imagínate ratito. que caes con un loco No de todo es esos. tan serio aquí. Pues sí, eso sí. Por eso hay que revisar las referencias y su Pues Mari cédula. Licote estaba en Doctoralia. Sí, pero no tenía cédula. Sí. No. Revise la cédula. Hay que revisar cédulas. Y no solo es pues la licenciatura en psicología, Ajá. sino que tengan una especialidad Tiene que tener para especialidad. poder atender. Exactamente. No cualquiera puede dar terapia. Sin embargo, aquí pues cualquiera que se gradúa ya de psicología quiere dar terapia Sí, no, eso no está bien. y no está bien. No, sí necesita su posgrado, Ujú. su especialidad. Entonces también se hicieron experimentos en prisiones. En la prisión como la de Lexington, Kentucky, se experimentó con afroamericanos adictos que habían sido encarcelados. A cambio de dosis de heroína o algunos privilegios, se les administraban drogas experimentales. Es que estaba viendo mis tatuajes. Pues si te concentraste mucho. Y luego me quedé pensando. Ya, perdón, disocié. Me fui en el viaje. De hecho, ni puse atención. ¿Qué dijiste? Que tenía su agua. Ay, Sí, ya y sé. luego se la acabó, luego. Gaby, ya empezaste, va. Ups, Estabas haciendo una prueba para el podcast. era parte ¿va? para hacer el experimento en vivo. Gracias. Yo era el conejillo. Por eso, miren, hay 3 mujeres y yo estoy aquí. Soy el conejillo de Indias. Dale, Gaby. Y trajimos a Vanessa para que estudiara tu cerebro. Sí. Ya decía yo.
No se crean. Pero entonces quedamos que hacían experimentos en prisioneros. Que a cambio de heroína o algunos privilegios se les administraba drogas experimentales. Algunos simplemente les dieron como placebos, otros nada más, o sea, sí les dieron drogas, otros nada más los utilizaron. Pero muchos perdieron el sentido de la realidad y algunos no se volvieron a recuperar, o sea, lo mismo. Y además de esto, o sea, de que... Imagínate que vas, te dan placebos y aún así quedas pendejo. Qué loco, ¿no? Sí. Entonces ya no era, ¿cómo se dice? Ya no era por las drogas, ya era porque sí estaba pendejo. Por la mente. Pues es que la mente puede hacer muchas cosas. Sí, yo no digo que no. Lo Es que veíamos. sí te puede sugestionar bastante, pero el efecto no va a ser el mismo al de la droga. De hecho, hay como un estudio de con LSD, con placebo y dando pues cierta dosis. Y sí, no se refleja en el cerebro aunque sea un placebo. Entonces sí estaría difícil. Pero habías mencionado que ya eran drogadictos, ¿no? Sí, entonces ya probablemente se sugestionaban muy fácilmente. Sí. Y pues aparte aquí lo que les iba a decir era de que si la ética no aplicaba en personas comunes, ahora imagínense en prisioneros. No, pues O sea, no. todavía más descartables eran. También está el episodio de experimentos en personas privadas de la libertad, o sea, y pues no les importaba tampoco. ¿Qué era lo que pasaba? El trauma post MK Ultra, ¿cómo sería? Pues las consecuencias de algunos de los experimentos no fueron inmediatas. Algunas personas comenzaron años después a empezar a resentir todos estos efectos. Por ejemplo, tenían trastornos de estrés postraumático, psicosis inducidas, empezaron a tener, o sea, no fue así como que de un día para otro, pero gradualmente pérdida de la habilidad de sus habilidades cognitivas. Muchas personas también se quitaron la vida y además de esto, pues la marginación, o sea, porque pues ya estás despersonalizado, ya no eres una persona, pues en este ambiente capacitista que tenemos, si tienes alguna disability, una discapacidad. eso, pues ya te marginan de alguna manera. Y en esos tiempos, pues más. Ajá. Y en algún momento llegó la justicia, ustedes se preguntarán. La neta no creo, pero escuchemos. No la suficiente. En 1977, el Senado de los Estados Unidos convocó a las audiencias públicas sobre el MK Ultra. Algunos sobrevivientes testificaron y otros no pudieron debido al estado mental tan quebrado que ya tenían. Hubo algunas disculpas, pero no hubo como tal. Uy, como si con una disculpa se... Ay, Uy, disculpa que te ay, dejé muy discúlpeme, mal. sí, no pasó nada. Lamento haberte Nomás se licuado murieron el millones. cerebro. Sí, Nomás me lo dejó todo loquito, mire ya. Pero la disculpa ahí está. pero Una disculpa Gracias, honesta. señor. pues sorry. No me salió bien mi experiencia. Era por la ciencia. Y eso dizque por la ciencia. Entonces hubo disculpas, pero no hubo reparación real. No hubo responsables castigados tampoco. Y no hubo condenas. Pues no se hizo justicia entonces. No. No. La mayoría de las víctimas se quedaron en el olvido. Sus nombres siguen sin figurar en los libros de historia. Y ya. Ya, quedaron ahí. Yo creo que por el Como lado número más. conspiranoico sí nos están manipulando la mente hasta ahorita, sí. Ah, sí, pero esos son otro tipo de técnicas. Sí, pero ya sí funcionan esas. Sí. También quedamos loquitos, ¿verdad? Pero un poquito más lento. ¿Eso crees tú? La otra vez le dije a la... Fíjate, traía su... Perdón, pero no veas este capítulo. Pero estaba... Se sentía mal, ¿no? Así como que ondeadilla. Y luego me dice, no, güey, es que me siento como que no, o sea, como que nada de esto es real. Y luego le digo, güey, yo no soy real. Le dije, soy un producto de tu imaginación. Luego, de hecho, estás sola hablando. Y luego nomás me voltea a ver y dice, cállate, pendejo. Y luego dice, y me tiró un chingazo. No me estés diciendo eso, dice, porque se sentía como vulnerable. Ajá. Pero sí se asustó y se puso como nerviosa. Le dije, no te creas, güey, puro pedo. Pero pues ya la había ¿O no? la había yo dañado, ¿sabes? Como yo ya le había dicho. Pero se lo dije bien serio, o sea, hasta me puse mi manita así en el sillón. Dije, pero esto no es real. Qué gacho. Perdón, Rini. Hola, bebé. Hola. Hola, guapo. Ven, salúdame, pásale, no puedes, interrúmpelo, no le hace. Esta temporada no ha salido. Salúdame, güey.
Hola, ¿qué tal? Él es mi esposo. Sí. Se casaron en un evento de K-pop. ¿En qué íbamos? En que son esposos. Somos esposos. Bueno, pero ustedes, ¿cómo fue que fue el encubrimiento y toda la revelación y todo esto? Durante más de 2 décadas el proyecto MK Ultra operó en las sombras. Nadie fuera de los círculos que operaban sabía sobre lo que estaba pasando. No sabía ni el Congreso, ni la prensa, ni mucho menos la ciudadanía. O sea, sí se mantuvo en secreto. Pero ¿cómo fue que esto se empezó a filtrar? Bueno, esto empezó por el colapso que empezó por la desconfianza que hubo a partir del caso de Watergate. En los años 70, la sociedad estadounidense enfrentó una profunda crisis de confianza en su gobierno. ¿Por qué? Por el caso Watergate. Este obligó a que el presidente Nixon renunciara y abrió una herida profunda en la que no vamos a entrar porque no sé, este episodio no va a ser para eso, pero en pocas palabras, Watergate fue un importante escándalo político en el que Estados Unidos condujo a la renuncia del presidente Richard Nixon, porque hubo un allanamiento que convirtió todo esto que había ahí, ondas políticas, en una investigación sobre espionaje, encubrimiento, abuso de poder. Entonces la ciudadanía dejó de confiar en el gobierno. Y a raíz de este escándalo fue que empezaron así como que filtrarse 2-3 cosillas del MK Ultra. Y por eso la sociedad se empezó a preguntar qué más estaba escondiendo el Estado, que nos estuvieran pudiendo hacer daño justamente. En ese ambiente de escepticismo, los periodistas, algunos ciudadanos y senadores comenzaron a indagar en qué andaba haciendo la CIA. Fue entonces cuando el castillo de naipes se cayó. Y antes se tardó porque eran bien descarados, o sea, tomaban a cualquiera, ni siquiera eran como cuidadosos, ¿no? No, cualquier persona que se les atravesara. Entonces, en el 75, Gerald Ford hizo el comité de Rockefeller, que esto investigaba los abusos que cometía la CIA. El informe reveló que la agencia había llevado a cabo experimentos con drogas en humanos, sin su consentimiento. Pero la verdadera bomba estalló cuando, después de que el trabajo del comité de Church, un órgano del Senado presidido por el senador Frank Church, investigó y reveló que existía un programa secreto llamado MK Ultra. Y este programa pues incluía todo lo que hemos hablado: drogas alucinógenas, técnicas de privación sensorial, hipnosis y control de comportamiento. Y lo más grave de todo es que se hizo sin el consentimiento de todas las personas. O sea, ese sigue siendo el problema, porque si hubieran utilizado el método científico y el consentimiento informado o sea, hubieran llegado a resultados plausibles, pero no, lo hicieron todo mal. O sea, porque ni siquiera el método científico estaban aplicando. No, lo hicieron como Yo que creo que sí, aleatoria. Nada más era como para ver qué pasaba, se pusieron a hacer todo, mezclar métodos de todo, estuvo horrible. Parecía más bien un plan macabro para torturar. Yo sí tortura. agarrar así gente que, por ejemplo, se quería suicidar o cambiarle como que la idea, lavarle el cerebro y hacerlo de que no se quisiera suicidar. ¿Sabes cómo? Sí. Pero Ajá. no, arrasaron parejo. O igual gente que tuviera eventos muy traumáticos que dijeran, los quiero olvidar porque de plano no me dejan vivir, y tal vez lo hubieran aceptado, pero pues Ándale. específicamente a un experimento muy en particular, y no, ahí le están metiendo Y de luego todo. ya la advertencia abajo, puedes quedar loquito. Ahora no hay pedo, pero Es un riesgo que ya tú decides si lo Exacto. sigues o no, pero aquí no, nada. Sí, pues no hubo ningún consentimiento, ningún aviso de que era nada. Nada. Lo Yo estaban creo- haciendo a lo loco. Yo creo que era más gente enferma que quería experimentar con las personas, tipo asesinos seriales, que Ándale. querían destrozarlos, básicamente destrozar las mentes, y aprovecharon que estaba abierto el gobierno a darles esos recursos, darles a la gente, y se dieron vuelo. Pero yo pienso que los que estaban a cargo estaban más locos. Sí. Eran psicópatas tipo Jeffrey Dahmer. Sí. Bueno, también no sé qué tan, o sea, eran militares, o sea, qué tan desensibilizados estaban para que, pues, X, o sea, no pasa nada. Ya normalizaban la violencia. Sí, y todo. Entonces, pues, todavía se les hacía más fácil. Sí.
En 1973, 2 años antes de que las investigaciones del entonces director de la CIA, Richard Helms, él mandó destruir todo lo que estuviera relacionado con el MK Ultra, lo destruyó. Literalmente eran cajas enteras de archivos, de grabaciones, de memorándums, de todo, lo destruyó. Algunos de los documentos que sobrevivieron fue por accidente porque se les olvidaron en un archivo contable. O sea, nomás por eso. Y a pesar de los intentos de encubrirlo, se recuperaron 2,000 documentos contables por accidente, donde se revelaba la información clave sobre el financiamiento y el alcance que había tenido este proyecto. Se descubrió, o sea, es como que, un ejemplo, estás engañando a tu esposa y dejaste el ticket del motel ahí en la mesa. O sea, sí. O sea, dejaste ahí toda la evidencia. O sea, el resumen pues de la evidencia. Se descubrió que al menos 44 universidades, 15 farmacéuticas, 12 hospitales y 3 prisiones participaron directa o indirectamente en este proyecto. O sea, no, ya ni confiabas ni en los pinches hospitales ni en las universidades, no. Nada. No puedes confiar en nada. Todavía. Y pues entonces, si todo se destruyó, lo que ahorita sabemos pues apenas es un roce, un eco de lo que en realidad pasó. Pues cuánto no sucedió si con esto poquito que sabemos es un montón. ¿Cuánto no había? Ajá. ¿Cuánto sí sigue escondido? El gobierno intentó minimizar el daño, emitió declaraciones vagas, ofreció unas disculpas públicas, se indemnizó a algunas cuantas víctimas, pero pues nadie llegó a juicio. Los responsables directos, como Sidney Gottlieb, el químico que dirigía el programa, nunca fueron juzgados. Lo que decían es que, bueno, pues fue un error de otra época. Se hizo, pero bueno, tenían buenas intenciones. Ok. Sin embargo, los archivos encontrados pues muestran otra cosa. Que había un sistema frío, calculado, sostenido por las jerarquías dentro del mismo gobierno. O sea, todo eso. No sé, está muy feo. Fueron algunos periodistas, historiadores y los familiares de las víctimas los que se encargaron de mantener viva la memoria y muchas de la investigación. Gracias a las solicitudes que hubo bajo la Ley de Libertad de Información, algunos documentos comenzaron a publicarse en los 80 y los 90. Cada archivo revelado mostraba nuevas pruebas de que el MK Ultra no fue un accidente, sino un proyecto sistemático y deliberado. Y aún hoy muchos documentos siguen clasificados, pero por lo menos este que utilicé está disponible. La pregunta aquí no es cómo pasó, sino cuántos programas similares han existido o existen hoy bajo otros nombres. Híjole, quién sabe. Con tantas sectas, tantas cosas. Ándale, justamente podría ser más hacia el lado de la secta, más una manipulación emocional a personas vulnerables. Ajá. Más que tan descaradamente. Sí. Es que hay muchas técnicas de manipulación más o que los control, coach disfrazados de wellness. Sí. Esa es otra. Que lo que estaban haciendo ahí con drogas más bien afectaba mucho la cuestión de la memoria y de la toma de decisiones, ya con mucho a la corteza prefrontal, hipocampo. Entonces básicamente nada más los dejaban desmemoriados y sin capacidad de tomar decisiones, pero no era solamente las decisiones que ellos querían, sino en general todo. O sea, le salió a medias el proyectito. Lograron desprogramar, pero no programar. Ajá. Nada más destrozaban cerebros y ya a la basura. Pero los hombres de negro inventaron el neuralizador. ¿Cómo no trabajaban con la neurogénesis? O sea, destruían, por ejemplo, la parte del hipocampo, pero no después lo trataban de fomentar. Por ejemplo, la producción de nuevas neuronas que sí se da en el hipocampo, ¿no? Como para intentar reestructurar un poco, pero pues ni eso. Todo se enfocó hacia destrucción, entonces por eso yo no les creo que hayan hecho con fines de investigación, ni tenían ni pies ni cabeza. No. Más bien se estaban divirtiendo, ¿no? Sí, Sí, ¿verdad? parece que sí. Ahora así como que, a ver qué le pasa a este, a ver qué le pasa al otro.
y hacían sus apuestas. Pues que también, si se acuerdan de uno de los experimentos, no me acuerdo si era el de Stanford o el de Milgram, en el que como hay una figura de autoridad que te está dando permiso de sobrepasarte, pues lo haces. Accedes. ¿Por qué? Porque pues él tiene la culpa, él fue el que me mandó. Ajá. Entonces, Compartes la culpa o te deslindas de ella porque le echas la culpa a quien te está ordenando hacerlo. Sí, Así dices, de fácil. Si no hubiera sido yo, hubiera sido él. o así. Ajá. Y buscas justificarte una y otra vez. O sea, está bien culero. Si te pones a pensar, saca lo peor de la humanidad. Es como el experimento de la chica que se puso en un museo para pretender que le hicieran lo que quisieran las personas y comenzaron a agredirla. Era parte del show. Sí es cierto. Pues estuvo horrible. Estuvo horrible. Y era gente común y corriente que iba ahí. O sea, no eran psicópatas. ¿O sí? Pues ese. Pues le salió su lado. Ajá, salió la psicopático. parte horrible de la humanidad. Es que hay muchos psicópatas, pero que se retienen o lo hacen en momentos que pues no se vayan a dar cuenta, y si ven la oportunidad van a hacer lo Ajá, primeros en donde saben saltar. que se van a salir con la suya. Oportunistas. Aquí en cuanto a las repercusiones legales, en el 76 Gerald, eso ya lo dije, ¿no? No es cierto. En el 76 Gerald Ford emitió la primera orden ejecutiva que prohibía la experimentación con drogas sin consentimiento escrito. ¿En qué año? En el 76. Antes del 76, el mundo después del 76. Exactamente. Sí. La familia de Frank Olson, él recibió, la familia, $75,000 y una disculpa formal del presidente Ford. Oh. Y del presidente de la CIA en ese momento, que era William Colby. Entonces, pues les dieron un poquito de dinerito a cambio de su papá, pobres. No, nada. Se llevan más en los programas de farándula de. Ya sé, sí es cierto. No se procesó a nadie. El caso del sargento James Stanley llegó a la Suprema Corte, pero fue desestimado bajo la doctrina de que se prohíbe que militares puedan demandar al gobierno por daños incidentales al servicio. O sea, él también era una víctima, pero pues como estaba en servicio, pues no puede demandar. A pesar de que la CIA afirmó que el programa fue abandonado, hubo exagentes como Víctor Marchetti que afirmaron que fue solo una historia de cobertura, que las investigaciones continuaron bajo otros nombres. Ahora, cuando el MKUltra ya se hizo público, pues el mundo obviamente nos horrorizamos, ¿no? Porque, ¿qué está pasando? ¿Y cómo podemos confiar en el gobierno? Qué marcara. Los titulares se horrorizaron, le llamaron aberración, pero también decían que fue un error de pasado, pues eran otros tiempos. Sí, así No sabían lo que hacían. Sí, ajá. Está chavo, no sabe lo que hace. Se le hace fácil. Pensaron que iba a estar cool. Ajá. Entonces, lo que queremos saber es si realmente terminó ahí o solo cambió de forma. Yo digo que cambió de forma. Cambio de forma. Cambió de forma. En los años 50, controlar una mente implicaba drogas, cámaras ocultas, salas acolchonadas, jeringas, pero hoy el acceso al cerebro ya no necesita una celda. Nada. Ahora necesita datos, algoritmos, electricidad y luz. Las nuevas técnicas, que por eso les decía que este episodio se va a dividir en dos partes, porque hay unas técnicas innovadoras que sirven para hacer este tipo de control mental o manipulación cerebral, se le podría llamar, que son la optogenética, la estimulación cerebral profunda y las interfaces cerebro-computadora. Estas tecnologías nacieron para curar, pero no sabemos si también podrían manipular. Esa es la cosa. Y es lo que vamos a discutir en el próximo episodio. O sea, ¿qué pasa si un implante cerebral puede modular las emociones, modificar las decisiones Eso. o alterar algún recuerdo? Vean Black Mirror. Sí. ¿Qué pasaría cuando las empresas, Black Mirror. cuando las empresas o gobiernos accedan a los pensamientos y no solo a las acciones? De hecho, sí traía ese ejemplo de Riverview, de que una empresa, es que no me acuerdo muy bien, ese venía precisamente para el próximo episodio, ese ejemplo, de que esta empresa crea una tecnología que ¿Venía puede, o viene?
viene para el próximo episodio. Ajá, ¿verdad? Ajá, entonces esta empresa creó una tecnología para ayudar a una enfermedad en el cerebro, pero de repente, así como Netflix y como Prime Video y como todos estos, por suscripción, de repente se les ocurre que es una genial idea poner anuncios. O empezar a decir, o sea, como ahorita lo del Nintendo Switch también, de que ya nada es tuyo, de que todo es prestado, de que no estás comprando la consola, te la estoy rentando, te la estoy prestando. Entonces, Sí, es cierto, hay mucho hate por eso. entonces, pues es lo mismo, o sea, ¿qué va a pasar ahora con estas empresas? O sea, si tus pensamientos ahora van a pertenecer a una empresa, ¿qué va a pasar? ¿Cuáles son las lecciones que no aprendimos con el MK Ultra? Que el conocimiento sin ética puede convertirse en un arma, o sea, y sigue pasando de que muchos experimentos no tienen ética. La ciencia en manos equivocadas puede ser más peligrosa que cualquier otra ideología. El poder de alterar la mente o de controlar la voluntad no se ha desvanecido, solo cambio de nombre. Ujú. Hoy se le llama innovación, medicina de progreso. Pero también aquí es donde empezamos a hablar ya sobre los límites, el consentimiento y de qué es un humano, o sea, que hasta dónde llega tu libre albedrío, casi casi. ¿Cómo sabemos que no estamos caminando hacia otro MK Ultra más silencioso, más eficiente y más irreversible? Acá No, con los ¿qué es? celulares. Los celulares ya los tenemos. O sea, no es como sabemos, sí está pasando. Pues sí, Pero ahora ya dimos clic en aceptar en consentimiento. Sí. sí, cuando te das clic en acepto términos y condiciones, ahí está. Ahí ya valiste. Ahí está tu consentimiento informado, que ni leíste, pero ahí Ajá, está. pero ahí le diste aceptó. Pues hay preguntas que ahorita no tenemos respuesta. ¿Cuánto control se puede ejercer sobre una mente antes de destruirla? Pues No sabemos. También. supongo que es variable. Sí. De acuerdo Es a. que más bien es toda esta manipulación traumática, qué tan condicionado puedes tener a alguien justamente por un trauma, por alguna recompensa, pero ahí sigue habiendo como algo de voluntad. ¿Qué tanto le quitas la voluntad a alguien? Pues ya no va a tener ningún control y tampoco va a responderte a ti. Va a responder igual a todos, va a ser alguien completamente manipulable. Sí. Entonces, pues no tanto, nada más al nivel de persuasión, manipulación, condicionamiento, por ahí yo pienso que hasta ese punto. Sí. ¿Qué es lo que realmente nos hace libres? O sea, si nuestros pensamientos, pues porque uno puede pensar lo que quiera, ¿no? Y soñar lo que quiera y así es el único lugar donde eres libre y ahora ya no. ¿O qué? O sea, ya no se va a poder. ¿O qué? Ay, no. ¿Podemos proteger la conciencia en un mundo donde todo ya puede ser cuantificado? Porque allá ya hay tecnología y ahorita a lo mejor con todo el auge de la inteligencia artificial puedes hacer un boom más rápido en el que por medio de estímulos y de electrodos y conexiones al cerebro, máquinas pueden medio interpretar lo que alguien está pensando. Pero no son muy exactas, o sea, nada más es como, por ejemplo, en los sueños, o sea, sí puedes interpretar si estás soñando que corres, que brincas, como que, sí Uy, yo está sueño haciendo puras ejercicio, pendejadas. está teniendo una actividad con estimulación de cierto tipo, pero que sepan exactamente qué estás pensando, pues hasta ahora pues, todavía no, así que No hay seguimos a algo. salvo. Vean el Seguimos episodio a de salvo. sueños y vean los sueños de Topacio. Sí, no tienen Te lo coherencia. proyectaran en una pantalla, no, hombre. Y me encanta imagínate. tener esos sueños, la verdad, que no tienen así Nada nada de lógico. Pero ahora imagina, si ahorita ya con la inteligencia artificial, ¿no crees que eso, que ahorita está en pañales, pudiera crecer más rápido? La interpretación de estos corrientes eléctricas, mini corrientes que tenemos en el cerebro al momento de pensar, de soñar, de todo esto. Tal vez haya interpretaciones, pero no exactas. Es que simplemente, incluso cuando tú mismo le comentas a la inteligencia artificial, tienes que darle muchísima información Sí. para que sea acertado. Ajá, lo que quiera. Entonces, pues puede irse muy lejos en la interpretación que él quiera, pero no Pero no significa que atinarle. vaya a ser correcta. Ajá. Ujú. ¿Puede ser? ¿Estamos listos para nuevas tecnologías que no necesiten tortura?
para alterar lo que somos. Pues aunque no estemos listos. De todas maneras nos van a llegar. Pues sí. Probablemente va a suceder o ya está sucediendo. Puede ser que sí. El MK Ultra no fue solo una historia sobre el pasado, fue una advertencia porque el control mental ahorita ya no es ciencia ficción. Es presente, es tecnología y es decisión. La única diferencia es que en un experimento y una sociedad... La única diferencia que hay, pues, entre un experimento y una sociedad controlada es el consentimiento. O sea, el consentimiento es la clave de todo, amigos. Todo. Y era lo que les decía ahorita, en el siguiente episodio ya es donde vamos a explorar cómo la ciencia actual puede estimular, alterar o incluso redirigir nuestra actividad cerebral. Vamos a ver la optogenética, que esta es cómo se pueden activar recuerdos con luz. Hay otro que va a ser con implantes neuronales que pueden curar la depresión. Bueno, y también este tipo de interfaces que quieren crear que son para unir el cerebro con una computadora. O sea, prácticamente para que puedas tener internet en tu mente. Eso qué padre eso, ¿no? Entonces, por si te espían, imagínate. Ay, no. imagínate. Entonces, esto es lo que vamos a ver para el próximo episodio. Sí, o sea, este tipo de tecnologías que ya existen, cómo se están aplicando y ver qué pensamos de ellas y ver hasta dónde pueden llegar. Porque ¿es medicina o es el umbral de una nueva era de control invisible? No lo sabemos. Entonces, quiero que me digan ustedes qué piensan sobre esto. Pues que hay otras maneras de manipular. Que las Tiene mujeres que son buenas para controlar. manipular a los hombres. Exactamente. Punto. Hay otros métodos. Utilicen a las mujeres para manipular a los hombres y tendrán éxito. Y también, o sea, ese tipo de manipulación puede llegar a una despersonalización igual y a ansiedad y a todo esto. Pues Sí. los mismos efectos del MK Ultra los puede tener una relación codependiente. Sí, pero Ajá. ya ahí ya es decisión de uno. Ahí es decisión. Pues sí, pero pues también la codependencia está gacha. Sí, pues sí. Siento que vuelven un poco a lo mismo porque básicamente antes hacían mucho lo de las lobotomías, como que alguien está mal, pues hazle una lobotomía y pues ya estaban muy despersonalizados justamente y ya no eran conscientes de las situaciones ni nada y básicamente el efecto que tenían con el MK Ultra, con las drogas, con todos estos experimentos tan macabros, son bastante similares los resultados a una lobotomía, o sea, es como... Sí. Básicamente estaban llegando a lo mismo otra vez. Sí, igual los dejaban como un recipiente hueco. Vacío. Nada más con diferentes métodos. Ujú. Sí, nada más. Otra forma de llegar a lo mismo, a dejar hueca a una persona. Se dice que esto se me pasó que hubo otros proyectos similares como el MK Search, el Artichoke o Articoke, suena muy raro, que eran programas militares sobre las neuroarmas y el control de masas. Pero pues también luego los podemos buscar porque ya se me había olvidado que los había puesto. O sea, encontré esos nombres y dije, lo voy a poner para decirlo, para buscarlo después y ya se me ha olvidado. Pero ya lo dijiste. Sí, pero, o sea, no investigué de qué trataban. Sí. Solamente me acordé que los vi también. Entonces son programas posteriores al MK Ultra. Ya para terminar, pues el MK Ultra fue uno de los capítulos más oscuros de la historia del gobierno estadounidense. Uno de los capítulos, porque ya vimos que Sí, pues yo creo que tiene varios. de ¿cómo se dice? De a pesar de que pues falló, pues tenía que pasar para que ahorita las cosas están, o sea, para como ahorita nos están controlando, ¿sabes cómo? O sea, fue como que el inicio de todo eso, pues sí, pero pues tuvieron que hacerlo para... Pues si no lo hubieran hecho ellos, lo hubiera hecho alguien más. Pues sí, básicamente también. Pero de hecho muchos de los conocimientos de la humanidad se dieron justamente por experimentos muy Crueles. pues muy Sí, muy crueles, crueles. Como las cesáreas. Ajá, pero había como el reporte y aquí como que borraron todo, entonces ni siquiera para que fueran una ayuda al nivel de medicina. Ajá, ni sirvió. siquiera Ajá, para la un idea hubiera avance. sido Está que- como Pues sí, los- como que borren todo. como Nos pasamos. los japoneses, ¿no? Que bueno, sí hicieron experimentos horribles, pero ya sabemos cómo funciona la hipotermia. Ajá, que Ya queda- sabemos la historia clínica de Pues que algunas queda algo de enfermedades. literatura de cómo basarte. Sí, y acá no. Hay algunas vacunillas ahí que sacaron también.
de una forma muy cruel. Pues sí, pero así, aquí no así hay... inició la ginecología, con puras cosas bien atroces. Pero si se les ocurre otra vez intentarlo con drogas, no, sí es cierto, cuídense las bebidas. Sí, y entonces un programa violó todos los derechos humanos básicos, ignoró el código de Nuremberg, esa era la palabra que estaba buscando, código de Nuremberg. Operó sin control ni transparencia, sus efectos perduraron en la memoria de sus víctimas y además hizo que toda la gente tuviera desconfianza a sus instituciones, que se supone que están ahí para protegerte y para cuidarte y para cuidar al ciudadano, y ándale que andan haciendo tonterías contigo mismo. Pues generan mucha desconfianza ahora que la gente no quiere atenderse, no manches. Sí. Sí. ¿Cómo no generar ese miedo, ese pánico? Por eso no voy al doctor. Y van. Pero eso pasó hace tiempo y no aquí. Aquí no hay presupuesto, Iván. Aquí no hay ese presupuesto. No van a gastar Aquí, dinero en eso. aquí va a salir y los matan. Iván, aquí ese dinero lo ocupan para comprar casas. Ajá. Que van a andar haciendo experimentos. ¿Qué van a querer aportarle algo a la ciencia? Pero Si ya esos son quitaron- otros temas. Le quitaron el aportan, dinero pero a a su Conacid, bolsillo. ¿no? Esos son otros temas porque sí le quitan dinero a la salud y se la dan a otras cosas. Y a la No, está ciencia chido. también se la Ajá, quitan. también Sí, se lo quitan. sí, nosotras sí. Por eso no hay progresamos, presupuesto. señores. No. Por eso estamos como estamos. Ujú. México lindo querido. No te cabes. Sí, entonces, pues aquí vemos que aunque parezca que es cosa del pasado, la tecnología actual nos obliga a hacernos preguntas. ¿Quién debería tener acceso a nuestro libre albedrío? Qué fuerte pregunta. Pues nadie, ¿no? Por eso es tu libre albedrío. Y realmente lo tenemos. Ni Diosito interfiere en tu libre albedrío. Realmente tenemos Hasta ese libre te dejan albedrío. paz, ¿verdad? Ajá. Es que mientras no afectes a un tercero, pues no debería haber problema. Y pues ya se la saben. Ya acabamos. Ya se la saben. Vayan al doctor. Vayan al No doctor. le hagan caso al Iván, está loco. No, cuídense su Sí, mentecita. chequense el cerebro porque están medio locos. Cuidar la salud mental es importante. Y de repente me voy en el viaje y me quedo así, disociando. Sí, Iván está autodiagnosticado por mí con TDAH. Sí. Entonces, Sí, soy culpable. Ay, ya. entonces, por eso y entiendo. Y en los mucho- episodios se van a dar cuenta. Sí, Varios. sí, sí. De repente uno acá platicando y lo Iván. Mira, tengo algo aquí. Gaby, ya estuvo, ¿no? Ay, ay. Es mi venganza por alguien que mencionaste en el episodio. Ah, es todo. Pero sí la saqué de onda bien chido. Pues sí. Está muy interesante el tema, la verdad, sí. Pero pues hay que esperar la segunda parte. Sí, las tecnologías actuales. Entonces, pues ya, ahora sí, ya se la saben. Nos pueden encontrar en todas las redes sociales. Estamos como Heresiarcas Teleden. Estamos en Instagram, en YouTube, en Facebook. Únanse al grupo de Facebook. Y pues sí, nada más. Denle like y suscríbanse. Spotify, y ya nos pueden ahí rankear y dejar comentarios en Spotify, Y en compartan. YouTube, compartan también. Y nos compartes tus redes sociales para que todos te sigan. Muy bien, pues estoy en Instagram y en TikTok como Rapunzel Juárez. Para que la sigan. Tiene contenido variado. Sí. Entonces, pues, esto fue Heresiarcas del Edén. Nos vemos el próximo episodio. Bye. Bye.